Buenas tardes, mis estimados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente a hoy, 17 de febrero del 2021. Como habíamos acordado, lo que vamos a hacer es grabar esta clase, lo vamos a poner en Classroom y en YouTube, para aquellas personas que por diversas circunstancias no han podido asistir a la clase del día de hoy. Ya, he habilitado por si acaso sus micrófonos para en caso de que alguien desee participar, en caso de que alguien desee manifestar algún punto de vista en relación a lo que vamos a ver, pueda hacerlo con la mayor de las confianzas. Bien, el día de hoy lo que vamos a hacer es dar continuidad a nuestra anterior clase. Les voy a mostrar el contenido básico de la materia que vamos a trabajar. Vamos a continuar viendo algunas cifras y si hay alguna duda en relación a los puntos que habíamos visto la anterior clase, no hay ningún problema, también pueden indicarme si hay algún tema que no haya quedado con toda la claridad del caso, ¿no? Bien, entonces también indicarles que esta nuestra modalidad de trabajo con Classroom lo vamos a combinar de tal manera que demos algunos trabajos prácticos, que demos algunos ejercicios, etcétera, para que no sea, digamos, tedioso pasar 1 hora y media frente a la pantalla, ¿no? Eso, el manejo de una clase en relación a la modalidad presencial es distinta en la modalidad virtual, ¿no? Los pedagogos indican que no es muy aconsejable pasar 1 hora y media entera donde solo el profesor esté explicando, ¿no? Yo creo que eso también tenemos que trabajarlo. Bien. No sé si hay alguien que desea participar, quiere hacer conocer algún criterio mientras pongo en pantalla el tema del plan de trabajo. ¿Alguna duda, participación, etcétera? Bien. Si no hay nada, lo que vamos a proceder ahora es que les voy a presentar el plan de trabajo, que es lo que vamos a hacer en el semestre, en la materia de macroeconomía 2, ¿no? Este material, por si acaso, lo voy a colgar en el Classroom y también les voy a mandar por, por el chat que tenemos para el efecto. A ver, la materia se llama Macroeconomía 2, esta corresponde al cuarto semestre. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? El objetivo que tenemos es dotar del instrumental teórico y conceptual para el análisis de la economía como un todo desde una perspectiva global y dimensiones agregadas a través de las fluctuaciones en un amplio rango de sectores de la economía en el marco de las rigideces nominales y rigideces reales para explicar la duración y permanencia del ciclo económico, factores que explican el bienestar material a largo plazo y evaluar el margen de acción que tienen las autoridades económicas para intervenir en atenuar las fluctuaciones económicas y o incentivar el crecimiento económico. Como ya les había mostrado en la anterior clase, lo que tenemos son ciclos económicos que se presentan en la economía. Entonces, ahí lo importante es que se pueda establecer un conjunto de acciones que nos permitan atenuar estas fluctuaciones económicas, ¿no? En lo concreto, eso se refiere a que si, por ejemplo, hay un problema en relación a cómo se está presentando una situación de desempleo o una situación de bajo crecimiento, ¿qué pueden hacer
las autoridades económicas para evitar ese tipo de situaciones. Ya, lógicamente, frente a un problema de las dimensiones que estamos indicando, lo natural o lo que se requiere es que podamos tener un conocimiento en relación al conjunto de elementos que hacen al funcionamiento de la economía, ¿no? ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Pongamos, digamos, el clásico ejemplo de que la economía es como un vehículo. Entonces, si este vehículo empieza a perder fuerza o se para directamente, entonces ahí los mecánicos, en este caso seríamos como los economistas, conocemos qué está fallando, qué es lo que hay que hacer. Hay que imprimir una mayor marcha, hay que arreglar algo, hay que utilizar ciertos dispositivos. Entonces, eso más o menos hace la macroeconomía. Si nosotros logramos entender cómo funciona la economía, lo que vamos a lograr es que vamos a poder dar las mejores prescripciones, las mejores recetas para que la economía funcione de mejor manera. Esa es la idea, ese es el marco global en el cual podemos trabajar la macroeconomía, ¿no? En ese sentido, lo que vamos a hacer en el curso, inicialmente lo que vamos a analizar es el mediano plazo, ¿ya? Vamos a analizar la oferta agregada desde el punto de vista de los salarios, los precios y el empleo. Vamos a analizar qué determina los salarios, esto desde el punto de vista del mercado de trabajo. En el mercado de trabajo, lo que ocurre es que se encuentran, por un lado, las empresas, es decir, los productores que demandan trabajo, ¿ya? Ahí es muy importante no confundir las categorías, ¿no? Varios de ustedes han aprendido que hablamos en general de lo que se conoce como fuerza de trabajo. Y esto no es así, ya que en realidad la categoría fuerza de trabajo es una categoría de la escuela marxista, ¿no? Acá vamos a trabajar básicamente la escuela keynesiana neoclásica. Entonces, en esta escuela lo que se vende es el trabajo. Ya podemos encontrar algunos puntos de encuentro, vamos a criticar en cierto sentido la macroeconomía clásica, pero eso no va a ser el centro de lo que nosotros vamos a aprender. ¿Ya? Entonces, los salarios se encuentran los productores, las empresas demandantes de trabajo y por el otro lado están los oferentes de trabajo, es decir, la gente. Entonces, de la interacción de ambas fuerzas vamos a establecer los salarios. Vamos a analizar el mecanismo de formación de los precios. Los precios, la lógica de consistencia microeconómica, se forman sobre la base de la unión de la oferta y la demanda agregada, ¿no? Ahí es donde se establece un equilibrio que constituye el nivel de precios. Vamos a analizar también la curva de Phillips. La curva de Phillips nos muestra una relación inversa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo, ¿no? Cuanto más alta es la tasa de inflación, el desempleo reduce, ¿no? ¿Por qué ocurre ese fenómeno? ¿En qué condiciones se presenta? Es algo que vamos a analizar. Y sobre esa base vamos a analizar la función de oferta agregada y las políticas de oferta que puedan presentarse en una economía con el fin de lograr el equilibrio y el crecimiento, ¿no? La idea subyacente en el mediano plazo es que el mediano plazo es una combinación, o si ustedes quieren, un punto intermedio entre el corto y el largo plazo. El corto plazo se define a partir de la situación en la que no existen cambios en la función de producción. En otras palabras, el capital o el stock de capital se mantiene constante. Y lo que varía o lo que determina el tamaño de la producción
es el nivel de mano de obra contratada, la cantidad de trabajo que se contrata en una economía, ¿no? Y en el largo plazo, lo que ocurre es que tanto el capital, el trabajo, los precios, todo se flexibiliza. Entonces, en el largo plazo, la economía tiende a funcionar como lo haría en una situación de competencia perfecta, ¿no? Ese es el mensaje que vamos a analizar en el mediano plazo. A continuación, en nuestro capítulo 2, vamos a analizar el modelo de oferta agregada y demanda agregada, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, cuáles son las características de la función de demanda agregada a partir de sus componentes, como son el consumo, la inversión, el gasto del gobierno, las exportaciones netas. Vamos a construir nuestro modelo de oferta agregada y demanda agregada y a partir de ahí vamos a analizar las perturbaciones que pueden existir en la demanda agregada, como por ejemplo una caída en la inversión y eso qué significa dentro del funcionamiento de la economía. También las perturbaciones monetarias, que es lo que ocurre cuando, por ejemplo, hay una caída de la liquidez financiera que podemos hacer, se puede presentar en la economía. Y lo que vamos a analizar con estos elementos son los efectos que tienen estas perturbaciones dentro de la estructura que hemos definido dentro de nuestro modelo de oferta y demanda agregada. No, vamos en nuestro capítulo 3, vamos a analizar las extensiones. Por ejemplo, cuando aparece un proceso de desinflación o de deflación, esto es la caída del nivel de precios, cuáles son sus efectos, la coherencia temporal y la credibilidad en relación, por ejemplo, a las medidas que se van tomando a lo largo del tiempo y la importancia de la credibilidad de las autoridades económicas, especialmente en escenarios de crisis económica, ¿no? También vamos a analizar el papel de la histéresis, ¿no? Que la histéresis no es otra cosa que el mantenimiento del comportamiento de una variable pese a que las causas que lo han originado desaparecen, ¿no? Por darles una idea, ¿no? Podemos ya estar en un proceso de recuperación, pero los agentes tienen miedo, los agentes se han asustado y por lo tanto no invierten, ¿no? Entonces eso hace que el fenómeno de la recesión se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no? En nuestro capítulo 4, lo que vamos a hacer es vamos a introducir el sector externo y vamos a analizar el modelo ISLM de la economía abierta. Ahí vamos a describir con precisión cómo funciona la balanza comercial, la función IS de la economía abierta. Ahí en lugar de que la curva IS dependa de la tasa de interés, la vamos a hacer depender del tipo de cambio. La función LM de la economía abierta, ahí en lugar también de que exista una dependencia en relación a la tasa de interés, vamos a jugar con el tipo de cambio, ¿no? Y sobre esa base vamos a realizar un análisis del modelo ISLM de la economía abierta y vamos a analizar las perturbaciones en la demanda interna de bienes, ¿no? Sobre esa base vamos a construir nuestro modelo de oferta y demanda agregada de la economía abierta. Ahí vamos a analizar la función de demanda y oferta agregada, las perturbaciones monetarias externas y cómo va funcionando una economía cuando la abrimos al comercio exterior, ¿no? Acá, capítulo aparte, lo que vamos a analizar básicamente son las crisis internacionales. Vamos a tratar de ver cómo estos fenómenos afectan a las economías de América del Sur, del mundo, y también vamos a hacer un análisis de las recientes crisis que están ocurriendo, incluidas las provocadas por el coronavirus, ¿no? A continuación, en nuestro capítulo 6, vamos a analizar la interdependencia internacional, la interdependencia macroeconómica. Por ejemplo, hay teóricos que plantean que el fenómeno de la inflación ha vuelto.
¿no? Que en realidad lo que está pasando en Venezuela es la punta del iceberg, le ha seguido Argentina y ahora estamos en riesgo de que aparezca un fenómeno similar en el Ecuador. ¿Cuál es el camino de Bolivia? Bolivia va a entrar o no en una situación inflacionaria. Estamos asistiendo a un descenso de las reservas internacionales. Hay una duda en relación a si se va a realizar o no una devaluación. Entonces, en ese sentido, todos esos fenómenos tenemos que analizar desde el punto de vista de la macroeconomía, ¿no? Hasta dónde podemos aplicar toda esta teoría de los efectos contagio, qué mecanismos se pueden hacer de coordinación de políticas económicas, el acoplamiento de economías emergentes con economías avanzadas, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando estamos frente a una crisis como la que pueda presentarse en los Estados Unidos, etcétera. Entonces, todos esos elementos vamos a analizar con precisión en estos fenómenos relacionados a la interdependencia internacional. Finalmente, lo que vamos a analizar es el largo plazo, donde nuestra preocupación central va a ser el crecimiento económico, ¿no? Es decir, qué es lo que permite o qué es lo que no permite que haya una situación de crecimiento económico, ¿no? El crecimiento económico entendido desde la forma clásica que corresponde a un fenómeno mediante el cual hay una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, ¿qué elementos eh, tienen que ver con este fenómeno, ¿no? Ahí vamos a analizar el modelo de Solow, el modelo de crecimiento económico con progreso tecnológico, qué políticas se pueden utilizar para el crecimiento económico. Vamos a trabajar la contabilidad del crecimiento, vamos a trabajar la regla de oro, el modelo de Romer, y vamos a hacer un ejercicio de la fusión del modelo de Romer y el de Solow, ¿ya? En cuanto a la bibliografía, lo que vamos a trabajar básicamente es el libro de José de Gregorio, Macroeconomía, Teoría y Políticas, el libro de Mankiw, Macroeconomía, el libro de Romer, Macroeconomía Avanzada, García del Paso Isidoro, Macroeconomía Superior, de Oscar Bajo, Teorías y Políticas Económicas, junto al libro clásico de Blanchard, ¿no? En la medida de lo posible, voy a tratar de compartir esta lectura mediante medios digitales para que así podamos trabajar de la manera más ordenada posible, ¿ya? Sobre el contenido de la materia, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta respecto a cómo vamos a trabajar todos estos fenómenos. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Yo le quería consultar sobre la plataforma. No sé si ya está habilitada porque a mí no me sale o tenemos que registrar. No, todavía no está habilitada. En cuanto ya lo tenga, les voy a pasar el link por el chat de WhatsApp para que todos ustedes puedan ingresar a la plataforma. De hecho, en realidad vamos a estrenar nuestra plataforma con la grabación de la clase del día de hoy. ¿Alguna otra duda? Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, quisiera saber cómo va a ser la ponderación de las notas. No sé si ya lo dijo, perdón, no lo escuché bien. Quisiera saber eso. O si va a haber trabajos prácticos o ver prácticas o solo va a ser exámenes. ¿Cómo va a ser la cosa? Ya. El primer parcial va a tener una ponderación de 20%. El segundo parcial, 20%.
el examen final 30% y los trabajos van a tener una ponderación del 30%. Por si acaso, para que no me olvide, vamos a abrir un link para que puedan ustedes ir anotando sus nombres en función a las temáticas que vamos a ir desarrollando, ¿ya? Esto para que podamos organizarnos en grupos. Ya ahí adelantándome a algo que vamos a ver en unas próximas clases, pero cuál es la idea de que vayan formando grupos de 6 o 7 personas, ¿ya? Esto háganlo en función a las temáticas que les gustaría trabajar de acuerdo a al contenido de la materia que acabo de presentarles, ¿ya? Vamos a hacer trabajos, los trabajos van a tener carácter grupal. Entonces, vayan viendo, yo sé que es un poco complicado dadas las restricciones de la pandemia, ¿no? Pero más o menos lo que vamos a hacer es, a medida que vayan avanzando con sus trabajos, van a ir realizando defensas de lo que vayan escribiendo, ¿no? O sea, me van a mandar por escrito, me van a mandar sus datos, pero aparte vamos a hacer defensas de cada uno de los trabajos, ¿ya? Entonces, sobre esa base, pero en este 30% vamos a colocar los trabajos también que les voy a ir dando mediante el Classroom. Que el Classroom, en realidad, el plan es, con esta carga que vamos a hacer del video de hoy, se los voy a presentar el día lunes y ahí van a notar cómo vamos a ir trabajando. Para inscribirse es muy sencillo, van a tener un link. Lo aconsejable es que tengan una cuenta en Gmail para que eso les pueda facilitar el tema y a medida que vaya cargando material o incluso la prueba parcial la van a poder ir cargando ahí. Entonces eso nos va a facilitar bastante, especialmente para aquellos compañeros que por diversas circunstancias no puedan conectarse en el horario de clases, ¿no? ¿Qué más, mis compañeros? ¿Qué otra duda hay? Bien, entonces seguiremos con nuestra clase introductoria para que veamos cómo se han ido comportando las variables en los últimos meses, en los últimos años, ¿no? Bueno, en pantalla lo que ustedes tienen es la inflación. Como ustedes saben, la inflación no es otra cosa que el incremento sostenido de los precios. Entonces van a notar que en 1990 la tasa de inflación era del 18%, en 2008 hemos llegado a una tasa de inflación de 11.85%, en 2009 hemos llegado a una tasa de inflación de 0.26%, ¿no? Y como les he ido adelantando, en realidad de lo que se trata en economía es de que podamos ver las relaciones entre variables, ¿no? Lo que ha ocurrido, por ejemplo, a partir del año 2004 es que hemos tenido un ascenso del precio del petróleo. Al existir un ascenso del precio del petróleo, lo que ha ocurrido es que el precio del gas ha ido incrementándose. Como el precio del gas ha ido incrementándose, lo que ha pasado es que los ingresos por impuesto directo a los hidrocarburos, los ingresos por regalías relacionadas al petróleo se han incrementado. Entonces, en ese sentido, lo que ha ocurrido es que ese incremento ha significado una mayor cantidad de dinero en circulación en la economía. Y eso ha hecho que el año 2007, por ejemplo, tengamos una inflación por encima del 10%. De hecho, el año 2008 la tasa de inflación ha sido del 11.85%, ¿no?
El año 2009 la inflación ha caído a 0.26%. Ahora, ¿cuáles han sido las condiciones que han permitido que haya este descenso abrupto de la tasa de inflación? Por un lado, lo que ha existido es un cambio en las condiciones económicas internacionales. Estamos hablando de la crisis económica mundial, precisamente del 2008, que ha tenido su efecto el año 2009, donde todas las economías se han ralentizado, pero también acá podemos ver el papel del Banco Central. El Banco Central ha logrado, mediante sus operaciones de mercado abierto, contener la aceleración inflacionaria. Ahora, ahí, digamos así, dicho parece sencillo, ¿no? Pero el conjunto de condiciones que permiten lograr este mecanismo es lo que hacemos los macroeconomistas, ¿no? En realidad, porque esta tasa de inflación podía continuar expandiéndose. No se olviden que en la década de los 80 teníamos una fuerte aceleración de la tasa de inflación que ha superado incluso el 8000%, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones en que este fenómeno se presenta? ¿Qué es lo que podemos hacer los economistas para evitar este tipo de situaciones? Es lo que vamos a analizar, ¿no? Pese a que si uno analiza, por ejemplo, toda la senda de la tasa de inflación, va a notar que en los últimos años la inflación no es un problema, ¿no? Pero esto no tiene que hacer que simplemente miremos y consideremos que no va a ser la tasa de inflación un problema en el futuro. ¿Por qué razón? Porque acá analizamos fenómenos como el ancla nominal de los precios. ¿Qué es el ancla nominal de los precios? Quiere decir que hay un efecto pass-through entre la tasa de devaluación y la tasa de inflación. En otras palabras, si la tasa de devaluación es igual a cero, como ocurre en una economía donde hay un tipo de cambio fijo, entonces lo que va a ocurrir paralelamente es que la tasa de inflación va a ser igual a cero, ¿no? Sin embargo, eso está relacionado con el nivel de reservas internacionales que pueda tener una economía. Si ese nivel de reservas internacionales no es el suficiente para que podamos contener la devaluación, entonces lo que va a ocurrir es que a la larga o a la corta vamos a tener que devaluar. Si es que devaluamos, lo que va a ocurrir es que la tasa de inflación va a comenzar a acelerarse. Si la tasa de inflación comienza a acelerarse, entonces este gráfico nos va a mostrar un ascenso de la inflación en el 2022-2023. ¿Cómo evitamos precisamente esa tasa de inflación? Es lo que los economistas tratamos de hacer y analizamos estos fenómenos desde nuestra perspectiva, ¿no? Otro campo que también es importante analizar tiene que ver con los ingresos del sector público. El sector público en Bolivia es enorme, ¿no? Para que tengan una idea de lo que estoy hablando, más o menos el tamaño del Producto Interno Bruto en Bolivia está alrededor de los 40.000 millones de dólares, ¿no? El sector público maneja un presupuesto consolidado de más o menos 30.000 millones de dólares. ¿No? Eso quiere decir que el sector público maneja recursos equivalentes al 80% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y ha cambiado ese sector público, ¿no? Si notan, en 1990 el tamaño del sector público era de 4.753 millones de bolivianos. Para el año 2000 alcanza a 17.499 millones de bolivianos. El 2006 se duplica a 35.860 millones de bolivianos. El 2014 llega a 117.278 millones de bolivianos y el 2019 estamos hablando de 107.691 millones de bolivianos.
Noten acá, hemos tenido un fuerte crecimiento de los ingresos tributarios. Los ingresos por hidrocarburos también han aumentado y los otros ingresos en menor proporción. Entonces, lo que explica el crecimiento de los ingresos del sector público no financiero tiene que ver con los impuestos que pagamos los bolivianos, llámese el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones, el impuesto a las utilidades, etcétera. Y los ingresos hidrocarburíferos están representados por las regalías, por el impuesto directo a los hidrocarburos, que son elementos centrales dentro de la estructura de los ingresos, ¿no? Lo que ha ocurrido precisamente en el 2020 es que hemos tenido un fuerte descenso de estos ingresos y esto ha limitado de sobremanera la capacidad de acción que pueda tener el sector público, ¿no? Porque así como ha crecido la capacidad de generación de ingresos del sector público, también han crecido los gastos, ¿no? Noten ustedes, en 1990 los gastos alcanzaban a 5.427 millones de bolivianos, el 2000 a 19.435 y el 2006 estamos hablando de 31.728 millones de bolivianos. Para el año 2018 representan 130.362 millones de bolivianos. Fíjense ustedes, en 2018 estamos hablando de 130.000 millones de bolivianos en cuanto a gastos y los ingresos son 107.691 millones de bolivianos, ¿no? La diferencia es lo que se conoce como déficit fiscal. En otras palabras, la cantidad de recursos extra que no tiene el Estado y que está gastando. Ahora, ojo, con esto no se lleven la impresión y no quiero que ustedes únicamente piensen que el déficit fiscal en sí mismo es malo, ¿no? Porque eso no necesariamente es así. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos ingresando en una recesión, lo que ocurre es que se espera que haya un efecto de compensación del Estado. Es decir, el Estado lo que tiene que hacer es gastar sus recursos para evitar que la economía entre en recesión, ¿no? Y para ello lo que va a utilizar son los instrumentos relacionados a los gastos de capital o la adquisición relacionada a los bienes y servicios entre los elementos más importantes. También puede establecer un sistema de transferencias, ¿no? Porque noten ustedes, dentro de los grupos más importantes, esta barra azul que tienen ustedes en pantalla corresponde al rubro de los servicios personales. En otras palabras, los sueldos y salarios, ¿no? Y ellos han mostrado un crecimiento importante. Ahora, ¿por qué han crecido? Básicamente porque se ha contratado más personal en educación, más personal en salud, etcétera. Las universidades también, por ejemplo, han contratado una mayor cantidad de personal, ¿no? Entonces, eso hace que aumenten esos gastos. Ahora, sobre eso se pueden decir varias cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, lo que podemos ver es que también ha subido bastante el monto relacionado a los gastos de capital, la inversión pública, ¿no? ¿Por qué decimos que hay varios elementos que hay que analizar? Porque todo esto que ha ocurrido en la práctica se debe a la necesidad, a la forma en la que se ha estructurado una política fiscal expansiva. Eso quiere decir que se ha aumentado el nivel de gasto para mantener el nivel de crecimiento y mantener bajo la tasa de desempleo, ¿no? Ahora, evidentemente se puede pensar que se puede realizar lo inverso, es decir, ajustar la economía de tal manera que haya cierto nivel de equilibrio entre los gastos y el nivel de ingresos. Sin embargo,
van a notar que en general la única variable que se puede ajustar es la inversión. ¿Por qué? Porque los gastos tienden a ser pegajosos. ¿Qué quiere decir que los gastos tienden a ser pegajosos? Que una vez que alcanzan ciertos niveles, es muy difícil hacer que esos niveles disminuyan, ¿no? En la práctica, eso se refiere a que si tienes 180,000 maestros, es muy difícil que empieces a votar gente, ¿no? No vas a empezar a reducir profesores. Lo propio ocurre, por ejemplo, en el gasto con las universidades, ¿no? Si en estos momentos yo les dijese, por ejemplo, que tenemos que reducir el tamaño de la universidad y tenemos que cerrar cursos, por supuesto que ninguno de nosotros va a estar de acuerdo, ¿no? El problema de ajustar la inversión pública es que cuando se ajusta la inversión pública, lo que va a ocurrir es que el crecimiento también se va a resentir. En otras palabras, si digamos quieres hacer que los gastos se acerquen a los ingresos, lo que va a ocurrir es que vas a dejar de gastar y por ende vas a generar una recesión. Ahora, si generas una recesión, lo que va a ocurrir es que tus ingresos también van a bajar, ¿no? Y si caen los ingresos, entonces vas a tener que gastar menos y así sucesivamente entras en un círculo vicioso. Ese es nuestro arte, eso es lo que hacemos los economistas porque tenemos que establecer un equilibrio entre los ingresos y gastos que vamos a tener en la economía, de tal manera que continuemos creciendo y que también la tasa de desempleo sea baja, de tal manera que la gente pues viva tranquila, ¿no? Y acá está precisamente lo que les decía, el resultado fiscal del sector público no financiero. Generalmente los economistas lo que hacemos es presentar estos resultados como porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿Por qué lo hacemos como porcentaje del Producto Interno Bruto? Porque eso es lo que nos permite comparar economías, ¿no? Todas las economías son distintas. Hacer una valoración en términos absolutos no tendría sentido, ¿no? Entonces noten ustedes cómo el déficit fiscal, por ejemplo, el año 2002 alcanzaba 4.880 millones de bolivianos, eso representaba un 8,8% del PIB. ¿Por qué razón? Porque en esta época, el año 2002, el tamaño del PIB era menor al que tenemos actualmente, ¿no? Estamos hablando de un Producto Interno Bruto que no pasaba de los 10,000 millones de dólares, ¿no? Por esa razón, un déficit fiscal que podía ser más bajo representaba una alta proporción del Producto Interno Bruto. Entre el año 2006 hasta el año 2013 hemos tenido superávit. Eso quiere decir que en las finanzas del Estado los ingresos han sido mayores a los egresos. ¿Esto por qué? Porque son los años en los cuales se ha creado el impuesto directo a los hidrocarburos, se ha creado la nacionalización de los hidrocarburos y eso ha hecho que los ingresos aumenten. Al aumentar los ingresos, naturalmente lo que teníamos era pues un mayor superávit fiscal, ¿no? A partir del año 2013, esa situación cambia, aparece el déficit fiscal y aparece el déficit fiscal porque son precisamente estos años en los cuales caen los ingresos de los hidrocarburos. Entonces, una opción era ajustar los gastos, es decir, dejar de gastar 7.600 millones, al siguiente año dejar de gastar 15,000 millones de bolivianos, ajustar y mantener el superávit. Pero les reitero, el problema de dejar de gastar es que eso significa menor tasa de crecimiento, ¿no? Al existir una menor tasa de crecimiento, lo que ocurre es que eso significa también una mayor tasa de desempleo. Entonces hay un trade-off en relación a lo que significa el déficit fiscal y la tasa de desempleo que pueda presentarse en una economía, ¿no? Ahora, por ejemplo, el déficit programado para la gestión 2021 alcanza a 28,000 millones de bolivianos. Entonces, una de las tareas centrales
que está llevando la administración del presidente Luis Arce es tratar de reducir esos volúmenes del déficit fiscal porque se considera que con el tiempo pueden generar problemas, ¿no? Otra variable que vamos a analizar también a lo largo del curso es la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? No es otra cosa que la relación entre exportaciones e importaciones. Se dice que es una balanza porque lo que se hace es restar a las exportaciones, las importaciones. Y el resultado nos muestra si estamos con superávit o si estamos con déficit. Si estamos con superávit, las exportaciones van a ser mayores a las importaciones. Denme un segundito, por favor. Mil disculpas. Entonces, como les decía, la relación entre exportaciones e importaciones nos muestra el déficit, ¿no? Ahora bien, ¿por qué, digamos, esto es complicado? ¿Qué relación tiene con otras variables, no? Como ustedes van a notar, desde 1990 hasta aproximadamente el 2003, lo que teníamos era una balanza comercial deficitaria, ¿no? A partir del año 2004 hasta el año 2014 hemos tenido superávits continuos. Eso quiere decir que nuestras exportaciones han sido mayores a nuestras importaciones y esto ha sido fundamentalmente al superciclo que hemos tenido en términos de los precios de las materias primas como el gas y también de los minerales, ¿no? Esta es la época en la cual hemos incrementado en nuestro stock de reservas internacionales. Ese stock de reservas internacionales lo que ha hecho es que podamos sostener a nuestro tipo de cambio, ¿no? Pero a partir del año 2015 esta situación cambia y en vez de tener un superávit, tenemos un déficit comercial, ¿no? Entonces, este déficit comercial quiere decir que nuestras importaciones superan a nuestras exportaciones. Ahora, esa diferencia se tiene que cubrir con cargo a algo. Y ese algo no es otra cosa que las reservas internacionales. Entonces, es de esperar que a partir del año 2015 las reservas internacionales comiencen a caer. Si las reservas internacionales comienzan a caer, lo que va a ocurrir es que de nuevo vamos a poner en riesgo el tipo de cambio fijo, ¿no? Al poner en riesgo el tipo de cambio fijo, lo que también se pone en riesgo es la tasa de inflación, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Que todas estas variables se encuentran conectadas y responden a un todo, ¿no? Porque detrás de este ascenso o de esta mejora que teníamos hasta el año 2013 de la balanza comercial están los términos de intercambio, es decir, cuál es la relación de cambio que tenemos entre nuestras exportaciones y entre nuestras importaciones. Entonces, van a notar ustedes que si tomamos como año base el año 2000, vamos a notar que desde el año 2003 hay una mejora continua de los términos de intercambio. En otras palabras, el precio por unidad de gas que tenemos es superior al precio de las unidades de importación que
que tenemos. Pero a partir del año 2013 esta relación cambia, tenemos un descenso que algo se ha recuperado precisamente en los últimos meses. De hecho, la última información en relación al precio del petróleo nos muestra que el precio del petróleo está alrededor de los $59, ¿no? Y como les indicaba, acá en el cuadro lo que ustedes tienen es las reservas internacionales, ¿no? ¿Qué son las reservas internacionales? No es otra cosa que el resultado que tenemos de la balanza de pagos. La balanza de pagos está compuesta por los saldos que podamos tener en la cuenta corriente, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones, y la cuenta capital, es decir, los activos versus las deudas internacionales que tenemos, ¿no? Ese saldo nos muestra las reservas internacionales. Si noten ustedes, por ejemplo, en 1990 nuestras reservas internacionales eran de $132 millones, equivalentes al 2.7% del PIB. Para el año 2000 eran de $1.085 millones, equivalentes al 12,9% del Producto Interno Bruto, ¿no? Noten ustedes, por ejemplo, acá, que son años precisamente de crisis económica, son de crisis política, como las reservas internacionales bajan, ¿no? Pero a partir del año 2006, donde las reservas internacionales se sitúan en $3.178 millones, equivalentes al 17% del PIB, alcanzamos un pico el año 2014, donde tenemos $15.123 millones, equivalentes al 40% del Producto Interno Bruto, ¿no? Pero a partir de ese año lo que estamos viendo es un descenso de este nivel de las reservas internacionales. La teoría, o lo que vamos a analizar a lo largo del curso, nos muestra que este descenso de las reservas internacionales fundamentalmente se explica por la caída o por la presencia de un déficit comercial. Eso es lo que estaría explicando este descenso de las reservas internacionales, ¿no? Otro tema que tiene relación con la visión macroeconómica que tenemos que tener para el análisis del funcionamiento de la economía es la cartera de créditos del sistema financiero. Es decir, una de las tareas que tiene el sistema de intermediación financiera es que se pueda trasladar los ahorros del público hacia la inversión. ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese fenómeno? Tenemos que en 1995 esta cartera, es decir, los préstamos que otorgaba el sistema financiero a las personas, alcanzaba a 13.747 millones de bolivianos. Para el 2005 sube a 22.825 millones de bolivianos, para el 2015 a 105.947 millones de bolivianos y para el 2019 a 166.349 millones de bolivianos. Entonces ha habido un ascenso importante de esta cartera del sistema financiero. Y los depósitos no han estado atrás, ¿no? En 1995 era de 2.189 millones de bolivianos la cartera, para el 2006 llega a 28.280 y para el 2019 a 161.113 millones de bolivianos, ¿no? Van a notar que está relativamente calzado el sistema. Tenemos 166.349 y tenemos 161.113 millones de bolivianos en depósitos. ¿Cómo se cubre la diferencia? Con los aportes de capital que realizan los bancos, ¿no? Otro indicador importante es el índice de mora del sistema financiero, es decir, del 100% de los créditos, cuáles no han sido pagados, ¿no? Y lo que podemos notar que en periodos de crisis, como por ejemplo el año 2002, la mora en el sistema financiero alcanzaba al 17%. Pero noten cómo gradualmente, merced a que ha habido un mayor flujo de pagos, esta mora ha ido descendiendo y en septiembre del 2020 alcanzaba a 1.8%. Eso quiere decir que se han continuado pagando los créditos con normalidad. Otro aspecto importante dentro de lo que es la macroeconomía
es las tasas activas y pasivas del sistema financiero. Entonces, noten ustedes como la tasa activa, el año 1996 estaba al 62%, o sea, era muy difícil prestarse dinero en esa época. De hecho, es la época en que una tasa del 24%, etcétera, se consideraba una tasa normal. Para el año 2000 cae al 21%, ¿no? Para el año 2007 al 14,3%, al 2012 al 12,1% y para el 2020 alcanza un 9,8%. ¿Qué es la tasa activa? Es la tasa que nos paga o a la que nos prestamos de los bancos, ¿no? Para ponérselos en sencillo, si digamos yo me presto 1.000 bolivianos del banco y si la tasa es de 9,8% al año, lo que quiere decir que por intereses voy a tener que pagar 98 bolivianos. En cambio, la tasa pasiva es al revés. Es la tasa que nos paga el banco cuando nosotros entregamos el dinero para su custodia, ¿no? El año 1995 esta tasa era del 20,4%, el año 2007 4,7% y actualmente, o el año 2020, estaba alrededor del 3,5%, ¿no? Ahora, por si acaso, este es un promedio de promedios, ¿no? Por ejemplo, puede haber una caja de ahorros que esté pagando el 0,5, el 1%, únicamente por los ahorros que tengamos, ¿no? Otro tema que también hay que analizar es el tema de la liquidez del sistema financiero, ¿no? Que la liquidez es la cantidad de dinero que administran las entidades financieras con las cuales hacen las operaciones que acabo de describirles, ¿no? El año 2002, el monto de liquidez que tenía el sistema financiero alcanzaba 469 millones de bolivianos. El año 2009 sube a 7.258 millones de bolivianos, el 2015 a 18.848 millones de bolivianos y para el 2019 tenemos 7.794 millones de bolivianos, ¿no? En general, en los últimos meses ha habido una gran cantidad de liquidez. Por esa razón, cuando hubo el tema del diferimiento de créditos, había alguna gente que decía que lo que iba a ocurrir es que el sistema financiero iba a presentar alguna situación de iliquidez, lo cual no era cierto, como están ustedes observando. En realidad, la liquidez del sistema financiero es alta, ¿no? En general, esta liquidez se maneja mediante lo que se conoce como las operaciones de mercado abierto del Banco Central de Bolivia, ¿no? Estas operaciones de mercado abierto lo que hacen es subastar títulos que permiten que la economía tenga más o menos liquidez, ¿no? A ver, más o menos para que me entiendan cómo funciona esto. Digamos, el Banco Central lanza una oferta de títulos a la economía, que son los títulos, son papeles donde hay un compromiso por parte del Banco Central de que si le entregamos nuestro dinero al Banco Central, el Banco Central en un plazo de 6 meses o de un año nos va a devolver la misma plata, pero con un interés que se pueda ganar, ¿no? Entonces, definiendo su tasa de interés, definiendo la cantidad de títulos que va a lanzar al mercado, se puede ir controlando estas operaciones, ¿no? Cuando el saldo neto es positivo o es muy alto, eso quiere decir que el Banco Central está tratando de retirar liquidez de la economía, ¿no? Fíjense ustedes, acá el saldo neto es 18.848. Si nos vamos a un dato parecido, estamos hablando de un monto parecido en liquidez del sistema financiero, ¿no? ¿Por qué, digamos, está tratando ahí de retirar el Banco Central? Porque si hay un alto nivel de liquidez, lo que va a ocurrir es que el crédito va a volverse excesivamente barato y la gente va a tener mucho dinero. Si la gente tiene mucho dinero, puede presentarse una presión inflacionaria, ¿no? Pero cuando el saldo neto es cada vez menor, quiere decir que las operaciones que está realizando están haciendo que se mantenga un alto nivel de liquidez en la economía. ¿Para qué? Para que podamos fomentar la demanda agregada. Entonces, este dato nos muestra que junto a la expansión del déficit fiscal,
lo que hemos tenido es una expansión del nivel de crédito. Para ponerlo en sencillo, lo que ha ocurrido en los últimos 7 años, bueno, excepto el 2020, digamos que el 2020 es un tema aparte, porque las autoridades económicas tenían otra idea acerca del funcionamiento de la economía, que en su momento lo vamos a analizar. Pero lo que ha ocurrido es que la política fiscal ha tenido un horizonte, un signo positivo, porque se trataba de expandir la economía. La política monetaria también ha tenido un signo positivo porque se trataba de generar mayores niveles de liquidez en la economía que permitan un crecimiento mayor, ¿no? Esa era más o menos la idea que se tenía en la economía, ¿no? Ahora bien, estos elementos lo que nos han permitido es que se pueda ir reduciendo gradualmente la pobreza moderada y extrema, ¿no? Se dice que uno es pobre y moderado si tiene menos de $4 al día, ¿no? Y es un pobre extremo si tiene menos de $2 al día, ¿no? Entonces, lo que van a notar es que precisamente lo que les decía, ¿no? Si ustedes notan, a partir del año 2014-2015, hay una continuidad en la reducción de la pobreza. Esto se debe fundamentalmente a que desde el año 2003-2004 hemos tenido una mayor cantidad de recursos, ¿no? Fundamentalmente por la expansión del sector hidrocarburífero. Ahora, ¿cuánto de esto se puede mantener en el tiempo? Es precisamente lo que los economistas tratamos de averiguar, ¿no? Esto en un escenario en el cual, como ustedes pueden notar, si bien hemos tenido un descenso de la relación entre la deuda externa y el tamaño del Producto Interno Bruto, o sea, el año 2005 estaba en 51,6%, esta relación baja el 2007 a 16,7% y a junio del 2020 aumenta a casi el 30%, ¿no? ¿Por qué es importante ver esto? Porque van a notar ustedes que en el caso de la deuda interna lo que ha ocurrido es que estábamos asistiendo a un descenso hasta el año 2018, pero para el 2020 esto aumenta al 21%. ¿Por qué aumenta? Fundamentalmente porque el año pasado lo que se hace es establecer un mecanismo de diferimiento del pago de los impuestos que hace que el nivel central del Tesoro General de la Nación no tenga los recursos suficientes para poder enfrentar las necesidades relacionadas al funcionamiento del Estado, ¿no? Todas estas variables lo que nos permiten es tener un impacto sobre lo que significa la desigualdad, en este caso medido por el índice de Gini, ¿no? El índice de Gini nos muestra que cuanto más se acerca a 1, quiere decir que ese país es más desigual. Cuanto más se acerca a 0, quiere decir que ese país tiene una mejor distribución del ingreso, ¿no? Se dice que como uno de los objetivos de la política económica tiene que ser la disminución del índice de Gini. Objetivo controvertido, ¿no? Porque hay algunos que consideran que si hay una distribución desigual del ingreso, eso está reflejando las diferentes capacidades que podamos tener en la economía y eso hace que en realidad haya crecimiento, ¿no? Dicho en sencillo, eso quiere decir que la gente va a invertir, la gente va a hacer crecer la economía siempre y cuando tenga la posibilidad de acumular recursos. De lo contrario, no lo va a hacer, ¿no? Y finalmente, con lo que se presenta como el gran desafío para la macroeconomía, para los gestores de la economía, es la tasa de desempleo, ¿no? Noten ustedes, o sea, la tasa de desempleo nos muestra la relación existente entre la cantidad de trabajadores que buscan y no encuentran trabajo sobre el total de la población económicamente activa. El año 2003 estamos hablando de una tasa de desempleo del 8,7%, esta cae el año 2012 al 3,2%, el año 2019 estamos hablando de un 4,8% y a agosto del 2020 se presentaba un 10,5%. Es decir, que cada 10 de cada 100 bolivianos no estaban teniendo trabajo, ¿no? Y por lo tanto, este es un problema de candente actualidad porque si la gente no tiene trabajo,
lo que va a ocurrir es que va a generar presión para que el gobierno intervenga y que por lo tanto permita la generación de fuentes de empleo, ¿no? Bien, con eso quería explicarles en esta clase introductoria de cómo funciona la economía, qué elementos, qué variables vamos a ver a lo largo del curso en función al contenido que les he dado, ¿no? No sé si hay alguna pregunta al respecto. Pueden activar sus micrófonos, por favor. Bien, no existiendo ninguna pregunta, vamos a quedar acá. Como les he indicado, el video de esta clase lo vamos a subir a Classroom y también voy a subir el contenido específico de la materia y a partir de la siguiente clase lo que haríamos es lo siguiente, ¿no? Les voy a pasar las lecturas correspondientes al primer capítulo. Lo que vamos a hacer es que me gustaría que en la siguiente clase haya una mayor participación de parte de ustedes. ¿Cómo lo vamos a combinar? En la medida en que vamos leyendo y vamos estableciendo un mecanismo de participación, ¿no? Yo por mi parte también voy a elegir a alguna gente que está en la clase para saber si no se me han dormido, ¿no? De tal manera que podamos interactuar en la medida de lo posible mediante este sistema de trabajo virtual, ¿ya? Les agradezco mucho su gentil atención y nos estaríamos viendo pues en una siguiente clase. Buenas tardes, que tengan un lindo día. Gracias. Luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.